La idea de la charla de hoy, entonces, es que entendamos y reconozcamos que la materia está formada por distintos niveles de organización y que distintas ciencias o especialidades estudian distintos niveles de organización de la materia utilizando metodologías específicas para tal efecto. Luego vamos a analizar, o la idea es que comprendamos que los científicos que trabajan en la biología celular y molecular producen conocimiento a través de resultados experimentales, realizando experimentos cuyos resultados luego se generalizan, es decir, a través de una metodología inductiva. Y que el equipo de salud, entre ellos el médico, utiliza esos conocimientos científicos para resolver problemas particulares de los pacientes, utilizando una metodología deductiva. El tercer gran objetivo de la charla es que ustedes comprendan que los conocimientos científicos se adquieren a través de trabajos científicos en los cuales se realizan procedimientos o técnicas que sirven para responder a las hipótesis o preguntas que se plantean los científicos. En cuarto lugar, comprender que en los trabajos científicos se utilizan modelos experimentales en los cuales se obtienen resultados que se pueden luego transferir y ser aplicados, por ejemplo, para el ser humano. Entender que el médico utiliza esos conocimientos y utiliza distintas técnicas para establecer el diagnóstico y el tratamiento adecuado de los pacientes, y finalmente comprender el fundamento y la utilidad de distintas metodologías, tanto en el campo de la investigación científica como en el de la medicina asistencial. Entonces, empezando con la temática específica de la clase de hoy, tenemos que tener en cuenta que ustedes pueden ponerse en el lugar de un científico y tratar de obtener un conocimiento acerca de biología celular, molecular o genética a través de un método en el cual el científico diseña un experimento o varios experimentos en los cuales obtiene resultados y que esos resultados se pueden generalizar, es decir, transferir a todas las especies o a gran cantidad de especies, entre ellas el ser humano. Por ejemplo, realiza experimentos con un ratón y esos experimentos dan resultados que pueden ser aplicables a otros seres vivos como ser el ser humano. A este método en el cual, a través del trabajo científico, se realizan experimentos específicos con un número relativamente pequeño de individuos y que se generalizan, se lo llama método inductivo. Por otro lado, cuando nos ponemos en el lugar del equipo de salud, dentro de los cuales está el médico, el equipo de salud resuelve casos particulares, es decir, resuelve el caso de un paciente utilizando conocimientos obtenidos mediante la metodología científica, es decir, va de lo general a lo particular. A este método se lo llama método deductivo. La idea es que durante la cursada nosotros nos podamos poner en ambos lugares, en el lugar del científico y poder resolver problemas aplicando el método inductivo, problemas científicos, y que nos podamos poner en el lugar del médico y podamos resolver problemas particulares utilizando conocimientos generales, es decir, de lo general a lo particular, utilizando el método deductivo. Continuando entonces con el conjunto de temas que íbamos a ver en la clase de hoy, vamos a hablar de los niveles de organización de la materia. Todos ustedes saben que la materia tiene distintos niveles de complejidad, desde el nivel atómico, pasando por el molecular, el nivel celular. Las células se organizan, secretan matriz extracelular y se relacionan con otras células y forman los tejidos, que es otro nivel de complejidad. Los tejidos a su vez se organizan en estructuras determinadas llamadas órganos que cumplen funciones específicas. A su vez los órganos se organizan en aparatos o sistemas en los cuales los distintos órganos cumplen distintas funciones dentro de una gran función. Entonces estamos en el nivel de los sistemas o aparatos de órganos. Y finalmente estamos en el nivel de los organismos, que podemos hablar, cuando hablamos de organismos, desde un organismo unicelular
a un organismo pluricelular como en el humano, en el cual podemos estudiar los distintos niveles de organización de la materia que describimos previamente. Es decir, podemos estudiar los sistemas o aparatos, los órganos que forman esos sistemas o aparatos, los tejidos que forman esos órganos, las células y la matriz extracelular que forman los tejidos, las moléculas que forman esas células. En relación con esos niveles de organización de la materia, trabajan distintas ciencias que utilizan distintos instrumentos para obtener la información de los distintos niveles de organización de la materia. Ustedes pueden ver en el centro de la imagen medidas de longitud. Estas medidas de longitud están relacionadas con los niveles de organización de la materia y con el poder de resolución de instrumentos ópticos. Por ejemplo, a la izquierda ven que dice límite del ojo humano. El poder de resolución del ojo humano nos permite diferenciar dos puntos que estén separados entre sí por 100 micrones. A esa distancia que separa dos puntos que un sistema óptico puede determinar como distintos, se lo llama límite de resolución. Cuanto menor es el límite de resolución, mayor es la capacidad del sistema óptico en discriminar los detalles. A esa capacidad se la llama resolución. Entonces, el poder de resolución del ojo humano es la capacidad de distinguir puntos distintos entre sí. Y está determinado por la distancia mínima que separa esos dos puntos y que nos permite que lo veamos como distintos. Entonces, el poder resolutivo es la capacidad de distinguir detalles y el límite de resolución es la distancia que separa los dos puntos más cercanos que con un sistema óptico yo puedo diferenciar. Entonces, acá se observa que el límite de resolución del ojo humano es 100 micrones, es decir, 0,1 milímetros. ¿Qué significa esto? Que con el ojo humano puedo diferenciar dos puntos que estén separados por 0,1 milímetros. El empleo de los microscopios ópticos a la izquierda nos permite distinguir puntos que estén separados por 0,2 micrómetros, o lo que es lo mismo, por 200 nanómetros. Ese es el límite de resolución de los microscopios ópticos. Los microscopios electrónicos tienen mayor poder de resolución que el ojo humano y que el microscopio óptico. Nos permiten diferenciar puntos separados entre sí por hasta 0,2 nanómetros. Es decir, que el límite de resolución del microscopio electrónico está alrededor de los 0,2 nanómetros. Es decir, que el ojo humano nos permite ver detalles o diferenciar puntos que estén separados hasta 100 micrones. El microscopio óptico hasta 0,2 micrones y el microscopio electrónico hasta 0,2 electrones. ¿Qué ciencia utiliza el ojo para estudiar la organización del cuerpo humano? Acá pueden ver a la derecha, anatomía. Una de las materias que ustedes cursan este año es anatomía. Entonces, la anatomía les permite estudiar, utilizando el poder de resolución de los ojos, el organismo humano en su totalidad, los sistemas o aparatos y los órganos que forman esos aparatos. La histología es la ciencia que estudia los tejidos y para estudiar los tejidos utiliza el microscopio óptico. Esto le permite diferenciar dentro de los tejidos cómo están organizadas las células y la matriz extracelular. Ustedes van a cursar este año histología en el primero o en el segundo cuatrimestre y para reconocer cómo están organizadas las células y la matriz extracelular para formar un tejido, van a utilizar un microscopio óptico. Por debajo de los 0,2 micrómetros se encuentran estructuras macromoleculares como las proteínas, algunas organelas pequeñas de las células, que no pueden divisarse entonces con el microscopio óptico, pero sí pueden observarse con la microscopía electrónica. La microscopía electrónica dio inicio a la biología celular, es decir, la ciencia que permite estudiar las células con sus componentes.
Entonces, la microscopía electrónica fue la que permitió el avance de los conocimientos de la biología celular. Posteriormente, el empleo de técnicas de biología molecular y técnicas bioquímicas ha permitido estudiar a nivel macromolecular y molecular la composición y la función de las células. Este es el campo entonces de la biología molecular. Entonces, observando este gráfico, nosotros podemos ver que la anatomía estudia el cuerpo humano con sus sistemas o aparatos y sus órganos, valiéndose del poder resolutivo de los ojos. La histología estudia los tejidos, cómo están formados los tejidos, valiéndose de la microscopía óptica en sus distintas variantes. La biología celular estudia las células y también a la matriz extracelular, cómo esas células se organizan en el organismo, y lo hace a través de la microscopía electrónica y de técnicas que permiten localizar con microscopía óptica macromoléculas o moléculas más pequeñas. La biología molecular utiliza técnicas que permiten localizar en las células y en los tejidos determinados componentes químicos, y también otro tipo de técnicas que, sin respetar la estructura que estamos estudiando, nos permiten estudiar la composición, la función de determinadas moléculas. Acá tenemos, arriba a la izquierda, 3 fotografías ópticas de tejidos observados con un microscopio óptico, entonces, en los cuales el tejido ha sido coloreado. A la izquierda tenemos una porción de cavidad bucal, donde se observa un epitelio estratificado sobre un tejido conectivo y que ha sido coloreado con hematoxilina y eosina, que es la técnica que ustedes van a utilizar a lo largo de toda la cursada de histología. Es la técnica habitual que usa un patólogo para identificar la estructura de los tejidos. En la imagen del medio ven un conducto biliar donde ven un epitelio simple sobre un tejido conectivo y está coloreado con otra técnica que es un tricrómico de Mallory, que le permite identificar componentes de la matriz extracelular como las fibras de colágeno que se ven en azul. A la derecha ven otro preparado de intestino donde en color magenta se observan los componentes formados por hidratos de carbono que están en los tejidos mediante la técnica de Paz. Estos son cortes que se obtienen de especímenes y que pueden apreciarse en el microscopio. A la derecha tenemos una fotografía que se observa también con microscopio óptico, pero con otra forma de visualización llamada contraste e interferencia diferencial y con coloración, que nos permite ver las células sin colorear, pero también, como se le ha agregado una coloración vital, nos permiten ver los cromosomas durante la división celular. Por debajo, a la izquierda, tenemos una microscopía electrónica donde se observa el núcleo, el retículo endoplasmático, las cisternas del retículo endoplasmático y coloreada en forma artificial las mitocondrias. Esto es una microscopía electrónica de transmisión. Y a la derecha tenemos también una microscopía electrónica donde se ha asombrado con metales pesados los filamentos de actina. Entonces, estos son ejemplos de fotos de microscopía óptica y electrónica que nos muestran ejemplos del estudio histológico arriba con el microscopio óptico y de biología celular con el microscopía electrónica en la parte inferior. Entonces, hasta acá vimos que los científicos utilizan un método inductivo para generalizar conocimientos, el médico utiliza un método deductivo utilizando los conocimientos generales para resolver problemas puntuales. Vimos que la materia se organiza en distintos niveles de complejidad y que las distintas ciencias se centran en esos distintos niveles de complejidad utilizando distintos instrumentos para obtener conocimientos en esos niveles de complejidad. Ahora bien, ¿cómo es que esas ciencias, y principalmente la biología celular y molecular, que es la que nos
atañe en esta cursada, obtienen esos conocimientos científicos. Como dijimos antes, utilizan un método inductivo, es decir, el investigador se plantea un problema a partir de una incógnita que se tiene ante los conocimientos actuales. Se plantea una pregunta. Entonces, en base a esa pregunta, diseña una metodología para responder a esa pregunta, a esa hipótesis. Y entonces obtener resultados que puedan llevar a decir esa hipótesis es cierta o es incorrecta, obteniéndose de esa forma un conocimiento. Ese conocimiento se adquiere a través de la realización de experimentos con un número limitado de individuos de experimentación. Eso se analiza estadísticamente y de acuerdo a esos resultados estadísticos, uno puede generalizar a todos los individuos de esa población los resultados obtenidos. Y como muchos mecanismos celulares y moleculares se conservan durante la evolución, esos conocimientos obtenidos en un determinado animal se pueden transferir a la especie humana. ¿Cómo es que se dan a conocer estos conocimientos y se certifican estos conocimientos? Los conocimientos científicos se publican en trabajos científicos. Es decir, la forma en la cual se obtiene el conocimiento científico de la biología celular y molecular y de otras ciencias es a través de la producción de trabajos científicos que se publican en revistas científicas. Las revistas científicas reciben los trabajos de los científicos. Estos trabajos los administra, los evalúa un editor o un conjunto de editores que evalúa si esos trabajos son adecuados para la temática de la revista. Si consideran que son adecuados para la temática de la revista, se lo dan a pares. ¿Qué son los pares? Son investigadores o científicos especialistas en los temas al cual se refiere el trabajo que se ha enviado a la revista para su publicación. Estos pares analizan el trabajo científico y dan un veredicto. Si la metodología es adecuada para responder a la pregunta de la hipótesis y la forma en que está escrito el trabajo es la adecuada, entonces le informan a los científicos que enviaron el trabajo y al editor que el trabajo es adecuado para su publicación. Si no es adecuado, se puede rechazar el trabajo y no ser publicado. Por lo tanto, no adquiere el nivel de conocimiento científico. También se puede pedir a los científicos que envían el trabajo que realicen modificaciones para que realmente se responda a la pregunta original o a las preguntas que se hacen los investigadores a través de la metodología adecuada. En base a eso, entonces, se publica el trabajo científico. Como pueden ver, entonces, el trabajo científico es la forma más adecuada de obtener conocimiento debido a que se basa en una metodología que es reproducible y que es crítica. Es decir, pares, y en el trabajo científico se debe dar toda la información para que otros puedan reproducir ese trabajo y demostrar que es así, que realmente lo que se aporta es cierto y que permite analizar por otros para ver si realmente los conocimientos son de esa forma. Entonces, la ciencia utiliza el método científico, en el caso de las ciencias biológicas, un método inductivo que permite generalizar los conocimientos y que tiene las características de ser una metodología crítica y reproducible. ¿Cómo está formado un trabajo científico? Un trabajo científico está formado por un título en el cual sintéticamente se dice cuál es el descubrimiento, cuál es el conocimiento que se transfiere, que se da con ese trabajo. Debajo del título figuran los autores que han participado en su elaboración, las filiaciones, es decir, los lugares de trabajo de esos autores. Luego,
tiene un resumen, la palabra en inglés es el abstract, donde figura cuál es el tema y la incógnita sobre la cual van a trabajar, cuáles son los objetivos del trabajo, cuál es la metodología que utilizan para resolver ese problema, cuáles son esos resultados y luego cuál es la conclusión, o sea, en base a esos resultados y comparándolo con otros resultados de otros trabajos, cuáles son las conclusiones que nos aporta ese trabajo. Todo eso figura en el resumen. Luego del resumen están las palabras claves, o en inglés keywords, que son las palabras mediante las cuales alguien puede buscar ese trabajo y encontrarlo. Por ejemplo, si es un trabajo que se basa en el desarrollo del sistema nervioso, dos de las palabras clave van a ser desarrollo y sistema nervioso. Y después van a tener otras palabras clave más específicas, por ejemplo, de la molécula que se está estudiando, de la célula que se está estudiando, de la parte del cuerpo que se está estudiando. Las palabras claves entonces son las que nos permiten a nosotros buscar temas en revistas científicas. Entonces, título, autores, filiaciones de los autores, resumen y palabras claves. Luego, tiene una parte de introducción, donde se plantea cuál es el conocimiento sobre el tema, cuál es la importancia de ese tema y cuál es el interrogante que se plantea el investigador, cuáles son los objetivos que se pretenden y en algunos casos se hace una breve reseña sobre los resultados obtenidos, en otros casos no. Luego viene la parte de materiales y métodos, donde se describe la metodología científica que se utiliza para responder a esos problemas. Luego vienen los resultados, donde se describen cuáles son los resultados de la aplicación de esa metodología para resolver esos problemas, que generalmente va acompañado de figuras que fundamenten esos resultados. Luego viene la parte de la discusión, donde indica qué significado tienen esos hallazgos, qué relevancia tienen y si tienen consistencia o no con otros trabajos publicados referidos a ese mismo tema. Y luego puede tener o no conclusiones y perspectivas respecto a los hallazgos de este trabajo. A continuación figura la bibliografía, donde debe estar citado todas las bibliografías mencionadas en el trabajo. Luego figuran los agradecimientos ante personas que colaboran en la elaboración y finalmente la declaración de conflicto de intereses. Esto se refiere a que el investigador no tiene intereses en que el resultado dé de una a otra forma. Por ejemplo, en las ciencias básicas, donde se investigan, por ejemplo, cómo son los mecanismos moleculares de un determinado proceso, el investigador en general no tiene interés en que el resultado dé de una forma o de otra. En cambio, en algunos trabajos científicos donde se evalúa la utilidad de una droga, quizás el investigador forma parte de la empresa farmacéutica que está probando ese medicamento. Entonces, hay intereses, hay conflictos de intereses que deben ser declarados para ser tenidos en cuenta. Entonces, vimos que el trabajo científico es la forma en la cual queda afianzado y se da a conocer los nuevos conocimientos científicos que se obtienen mediante la metodología científica. Vimos cuáles eran las partes de esos trabajos científicos. Hay distintos tipos de trabajos científicos. Lo que describimos recién es la estructura de un trabajo científico clásico de una ciencia básica. ¿Sí? Pero hay otros tipos de trabajo, por ejemplo, estudios clínicos, donde se prueban, por ejemplo, la utilidad de un sistema, de un aparato de diagnóstico, de una terapéutica. Hay ensayos clínicos, que acá figuran como clinical trials, que son los ensayos donde se prueban determinadas medicaciones. También hay descripciones de casos, que describen casos raros, por ejemplo, de una patología, y que no tienen el mismo nivel de conocimiento el que aportan, porque están hablando de un solo caso, pero sirven como para iniciar el estudio en una determinada patología, por ejemplo. ¿Cómo se accede a los trabajos científicos? En Internet hay buscadores bibliográficos, por ejemplo, PubMed,
que depende del sistema de salud de los Estados Unidos, Cielo, Lilacs, son distintos buscadores donde yo puedo ir a buscar trabajos científicos. Uno generalmente busca trabajos científicos referidos a un determinado tema. Entonces, ¿cómo es que puede buscarlos? Donde tenemos el buscador, se ponen las palabras claves. Por ejemplo, si a mí me interesa saber el rol de la molécula P53 en el desarrollo de cáncer de mama, entonces pongo cáncer de mama, P53, evolución. O, por ejemplo, el papel de las mutaciones de P53 en la resistencia al tratamiento de cáncer de mama. Entonces puedo especificar más el tema. Entonces puedo poner resistencia, tratamiento, cáncer de mama, P53. Pongo las palabras claves y me va a aparecer una lista de trabajos en los cuales aparecen esas palabras. Y yo puedo leer los resúmenes de esos trabajos. Acá tenemos, por ejemplo, un trabajo que encontramos cuyo título es que el microRN9 controla el desarrollo dendrítico teniendo como blanco target la molécula REST. Fíjense, tenemos el título, tenemos los autores, tenemos el abstract, acá arriba tenemos la revista en la cual fue publicado y abajo tenemos las palabras claves. Si este trabajo a mí me interesa y yo lo quiero buscar completo, puedo ir acá a la derecha e ir hacia donde está el trabajo. Ven acá, dice dónde está el full text, es el link del texto completo. Ahora bien, los trabajos científicos desde el punto de vista de la accesibilidad del lector son de dos tipos. Algunos, como dice esto, son de acceso libre, es decir, la revista publica el trabajo y da acceso libre a toda persona que quiera acceder al mismo. ¿Y cómo es que se sustenta este trabajo para poder ser de acceso libre? Los investigadores pagan a la revista, luego de que ha sido aceptado el trabajo, para los gastos de publicación. Hay otro tipo de trabajos, como estos, que son accesibles solamente mediante suscripción, es decir, no son de acceso libre. Yo encuentro este trabajo que habla sobre las isoformas de tau, desbalance de las isoformas de tau, que empeoran el transporte axonal de la proteína precursora de amiloide en neuronas humanas. Ahora bien, si yo pongo acá para ver el texto completo, me va a aparecer la hoja de la revista, pero no voy a tener acceso a todo el trabajo científico. Tengo que pagar el acceso. Generalmente las bibliotecas, por ejemplo las bibliotecas de las universidades, están suscriptas a revistas, les pagan a la revista y entonces de esa forma se mantiene la revista y el acceso de cualquier persona que quiera acceder es a través de la suscripción institucional. En este caso, los investigadores no deben pagar. Los investigadores producen el trabajo y si es aceptado es publicado. Entonces, los trabajos de libre acceso son mejores para el lector, pero implican un gasto para el investigador, mientras que los de acceso restringido son mejores para los investigadores porque no requieren el pago de los investigadores, pero limitan el acceso del lector. Entonces tenemos trabajos científicos de acceso libre y de acceso a través de la suscripción. Un tipo de trabajo que yo no les mencioné es el de las revisiones. Las revisiones son trabajos donde un investigador destacado en un determinado tema analiza los trabajos científicos de los últimos años respecto a un tema y lo actualiza. A eso se lo llama revisiones. Cuando ustedes utilizan un libro, por ejemplo, el libro de biología molecular o el libro de genética, van a ver que al final de cada capítulo está la bibliografía en la cual se basa lo que está escrito. Esa bibliografía son revisiones y trabajos científicos clásicos. Es decir, que cada uno de los trabajos científicos que podemos buscar generalmente aportan 1 o 2 renglones de lo escrito en el capítulo de un libro.
cualquier libro serio, entonces tiene que tener al final del capítulo las bases bibliográficas en las cuales se basó, que son los trabajos científicos. De esa forma pueden ver la importancia que tienen los trabajos científicos, porque son la forma en la cual se aporta nuevo conocimiento, ¿sí? Y la importancia que tienen los libros, que tienen el sustento de los trabajos científicos en lo que están diciendo, ¿sí? Por eso es que es fundamental utilizar fuentes bibliográficas veraces, como son los libros, que se basan en trabajos científicos. Pasamos entonces a un tercer punto, que es la metodología científica y los modelos experimentales. Como dijimos antes, en la investigación, por ejemplo, en biología celular y molecular, se pueden hacer experimentos en animales y los conocimientos que se adquieren en esos animales, se utiliza un número reducido de animales, los conocimientos que se adquieren en ese número reducido de animales, después se generalizan a toda la especie. Como hay determinados mecanismos celulares y moleculares que se conservan a través de la evolución, realizando trabajos en otras especies se ha visto que los mismos mecanismos moleculares se conservan en distintas especies. Esto fundamenta el empleo de modelos experimentales, unicelulares y pluricelulares. ¿Qué significa esto? Que para obtener conocimiento sobre, por ejemplo, cómo es el proceso de migración celular, yo puedo estudiar este proceso en células, en organismos unicelulares, en organismos pluricelulares, y algunos de estos resultados pueden ser similares. La migración celular es bastante variable entre las distintas especies, por lo cual no es el mecanismo celular más fácil de transferir de especie en especie. Pero hay otros mecanismos moleculares que ustedes han estudiado en el CBC, como por ejemplo la síntesis proteica o la transcripción. Son procesos muy conservados en la evolución y que son similares en todos los organismos formados por células eucariontes. Entonces, experimentos realizados con organismos unicelulares eucariontes y con organismos pluricelulares van a dar los mismos resultados y por lo tanto los resultados obtenidos en uno de ellos pueden ser transferidos a otras especies formadas por células eucariontes. Incluso estos mecanismos están tan conservados, como la vida se originó a partir de un solo tipo celular y luego se separaron en procariontes y eucariontes, estos mismos procesos son bastante similares en procariontes y eucariontes, con ciertas diferencias. De hecho, lo que ustedes han leído en los libros de biología celular sobre la síntesis proteica se han conocido primeramente en procariontes, porque son modelos más simples de estudiar, y luego han sido estudiados también en eucariontes y se ha visto que tienen una base común con ciertas diferencias de mayor complejidad en los eucariontes. Entonces, esto es lo que permite realizar estudios de investigación en modelos experimentales. Luego, algunos de esos conocimientos se pueden transferir a la especie humana. Por ejemplo, se pueden probar drogas en animales. Una vez que han sido probadas en animales, recién ahí se pueden realizar las pruebas adecuadas en seres humanos en lo que se llaman clinical trials o trabajos clínicos para pruebas de estas drogas, como por ejemplo han sido los realizados, por ejemplo, para las vacunas para el COVID. Acá les muestro algunos ejemplos de modelos experimentales. A la izquierda arriba tenemos cultivos de colonias de bacterias. Las bacterias entonces son útiles como modelos experimentales para estudiar mecanismos moleculares muy básicos y conservados en la evolución, como les dije antes, transcripción, traducción, y tienen la ventaja de ser modelos sencillos, porque son seres vivos unicelulares y en la cual la célula no tiene compartimientos, es un solo compartimiento, entonces es menos complejo.
Aumentando en la complejidad, podemos ver a la derecha organismos eucariontes unicelulares como son las levaduras. En las levaduras, por ejemplo, se han realizado muchos estudios de manipulación genética que han permitido conocer los mecanismos por los cuales se regula el ciclo celular. ¿Sí? En estas células se han estudiado, por ejemplo, las ciclinas y las proteínquinas aciclino-dependientes, que básicamente tienen el mismo rol, el mismo funcionamiento en estos organismos unicelulares y en los seres humanos. Yendo abajo a la izquierda, tenemos invertebrados, como este gusano, el C. elegans, que ya es un organismo pluricelular. Entonces aumentamos en complejidad con respecto a los organismos unicelulares, pero dentro de los organismos pluricelulares son bastante sencillos, tienen un número específico de células que están establecidos genéticamente. Entonces tienen una gran ventaja estos animales, estos invertebrados, para hacer estudios genéticos en cuanto a la determinación de destino de las células del organismo. Aumentando un poco en complejidad, nos podemos ir a la Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta. En la mosca de la fruta también se han realizado estudios genéticos muy importantes. Por ejemplo, ustedes van a ver en embriología los genes OX, que son un tipo de genes homeóticos, que establecen, que codifican para factores de transcripción específicos y que establecen la ubicación de determinadas células con determinadas características y permiten que participan, por ejemplo, en que en esta parte, en la parte anterior, esté la cabeza, luego esté el tórax y luego el abdomen. Cuando estos genes están mutados, por ejemplo, se pueden obtener moscas que tengan 2 tórax, o sea, que el abdomen tenga estructura de tórax. ¿Por qué? Porque estructuras normales pasan a ubicar ubicaciones anormales. Estos genes homeóticos que se descubrieron en la mosca, se vio posteriormente que también tienen un rol fundamental en la adquisición de valor de posición de las células en los vertebrados, incluso en el ser humano. Avanzando en el nivel de complejidad de los modelos experimentales, tenemos a los vertebrados. Por ejemplo, este pez llamado zebrafish tiene la ventaja de que es transparente y permite estudiar procesos de desplazamiento celulares durante el desarrollo. Y muchos de sus hallazgos también pueden ser transferidos a los hallazgos del ser humano. Y a la derecha y abajo tenemos como los ratones, que son junto con las ratas las especies más empleadas en experimentación porque son mamíferos como el ser humano y tienen la ventaja de que se reproducen rápidamente, pueden servir de modelos experimentales. Por ejemplo, en este caso sirve de modelo experimental el ratón para evaluar un cuadro, un fenotipo llamado vitiligo, en el cual hay una pérdida de pigmentación en algunas regiones del cuerpo. Esta pérdida de pigmentación se debe a falla en la migración de unas células llamadas crestas neurales, células de las crestas neurales, que dan origen a los melanocitos, que son los que llevan el pigmento de la piel. Y como pueden ver, a la derecha el ratón tiene el mismo cuadro clínico que esta niñita que está a la izquierda. Lo que nos está mostrando que los mecanismos celulares y moleculares que participan en la producción del vitiligo durante el desarrollo son similares en el ratón y en el ser humano. Con esto entonces les estoy mostrando la utilidad de los modelos experimentales para estudiar los procesos celulares y moleculares que vamos a ver a lo largo de la cursada. Es decir, muchos de los conocimientos que nosotros vamos a discutir durante la cursada se basan en trabajos realizados en distintos modelos experimentales. A su vez, los trabajos realizados en cada uno de estos modelos pueden realizarse con distintos niveles de integración y de aislamiento de las variables. ¿Qué significa variable? Variables son todos los factores que pueden hacer que se modifique una respuesta. Yo puedo, quiero comparar la respuesta en un determinado proceso
en un grupo control, un grupo que no es tratado, contra un grupo que es tratado con una determinada droga. Entonces comparo ambos grupos y veo cuál es el resultado del empleo de una determinada droga. Veo la diferencia, comparo. Yo puedo comparar o investigar el efecto de esa droga en animales sometidos entonces a estas distintas condiciones experimentales. Estos estudios que se realizan en animales se llaman estudios in vivo. Ahora bien, yo puedo, para lograr controlar mejor las variables, porque yo al trabajar con un animal completo, tengo la ventaja que estoy trabajando en las condiciones fisiológicas normales, pero tengo la desventaja que tengo muchas variables que pueden influir en el resultado que yo estoy obteniendo. Entonces, una forma de disminuir las variables sobre el comportamiento celular es aislar las células de ese organismo y realizar cultivos celulares. Entonces puedo hacer proliferar células, en cultivos y tratar a esas células con esa droga. Entonces, de esa forma, tengo la ventaja de que voy a estar separando esas células del resto de señales del organismo que pueden estar influyendo sobre el resultado y que yo no quiero que influyan en el resultado. Entonces, los estudios in vitro en cultivos celulares tienen la ventaja sobre los estudios in vivo de que permiten aislar mejor las variables y tienen la desventaja de que me estoy alejando del estado fisiológico. Ahora bien, yo puedo estar estudiando un mecanismo molecular que se produzca, por ejemplo, en las mitocondrias, por ejemplo, la respiración celular. Entonces, puede ser que esa respiración celular esté influida por las señales entre las células dentro de un organismo completo, o de las señales entre células vecinas que están creciendo en un cultivo celular. Entonces, puede ser ventajoso para mí para separar variables que puedan influir sobre cómo se produce el fenómeno, el mecanismo de respiración celular. Puede ser útil que yo aísle las mitocondrias del resto de los componentes celulares. A estos estudios se los llama estudios libres de células, en los cuales se produce un fraccionamiento subcelular y yo puedo trabajar con distintas fracciones de la célula. Tiene la ventaja que separo mejor las variables, tiene la desventaja que me voy alejando cada vez más de la fisiología, del estado real. Acá tenemos entonces un ejemplo, varios ejemplos de estudios in vivo. La rata y el ratón como modelos experimentales en trabajos o estudios in vivo. Por ejemplo, a la izquierda tenemos una rata que está ubicada en un lugar donde se está evaluando su conducta ante determinados estímulos, pruebas conductuales. En el medio, arriba, se está realizando una operación de una rata preñada para extraer los fetos, que los podemos ver abajo, y entonces poder estudiar esos fetos. Por ejemplo, en este caso, estudiar el efecto del alcoholismo materno en el desarrollo de los fetos. Por ejemplo, acá vemos que el etanol, el alcoholismo en la rata, produce en la descendencia una disminución en el tamaño de los ratones, de las ratas, de los fetos de ratas. Y finalmente, a la derecha, tenemos ratones transgénicos. Los ratones transgénicos o animales transgénicos son aquellos en los cuales se producen cambios en el genoma de forma tal que este cambio se transfiera a la descendencia, es decir, que afecta a todas las células o por lo menos a las células germinales, de forma tal que esa modificación genética va a estar en las células germinales que participen en el proceso de fecundación y en la formación de la célula huevo del individuo que va a nacer, que se va a desarrollar. En este caso tenemos dos ratones en los costados, en los cuales se ha insertado un gen que codifica para una proteína fluorescente verde que es inocua. Entonces yo puedo ver que en los ojos, donde se ha expresado esta proteína en las células de la retina, se ven los ojos fluorescentes, ¿sí? Entonces estos son ejemplos de trabajos utilizando modelos animales y realizando estudios in vivo. Yo puedo matar a esos animales, realizar cortes de distintos tejidos
y observarlos al microscopio. Para observarlos al microscopio óptico, como el microscopio óptico se basa en el que la luz atraviesa el preparado, la muestra, por ejemplo, yo corto un pedazo de, acá intestino, que tengo en la tercera foto de la izquierda. Tomo intestino, corto en segmentos pequeños el intestino. Para poder observarlo en el microscopio, ¿qué debo hacer? Primero tengo que conservar la estructura. Entonces se utiliza un procedimiento que se llama fijación, que mata a las células y conserva la estructura. Después, ¿qué debo hacer? Cortarlo en fetas chiquitas para que poder observar al microscopio. Para eso lo tengo que endurecer, lo incluyo. Luego lo corto con un aparato llamado micrótomo, que es como una fiambrera, y me da cortes finitos. Luego, como esos cortes finitos, si yo lo observo al microscopio, el tejido es transparente, no voy a notar diferencias entre los distintos componentes. Para lograr ver diferencias, coloreo sus componentes y entonces puedo observar distintos componentes con distintos colores. Acá entonces a la izquierda tenemos microscopías ópticas, en donde los cortes fueron teñidos de distintas formas, donde observo tejidos de un animal que fue sometido a una experimentación in vivo. A la derecha tengo cultivos celulares observados con otro tipo de microscopía óptica que me permiten ver como relieve las distintas partes de la célula y que ha sido también coloreado por observar los cromosomas. Esto es un ejemplo de un trabajo in vitro. Y abajo tengo microscopías electrónicas en las cuales los cortes del tejido han sido observados por un microscopio electrónico en lugar de un microscopio óptico, lo que me permite observar las organelas o las macromoléculas de esa célula que no puedo apreciar con la microscopía óptica. Tenemos que tener en cuenta, y lo van a ver en histología, que actualmente hay microscopios ópticos que me permiten observar moléculas específicas y con una gran resolución. Entonces la microscopía óptica también es útil para los estudios de biología celular y molecular. Entonces, vimos ejemplos de estudios in vivo donde puedo observar cortes de los tejidos en los microscopios ópticos o electrónicos. Acá tenemos los estudios in vitro. Fíjense, se toma un pedazo de tejido, ese tejido se corta en fragmentos, se le pone una solución y se corta. Ven acá arriba tenemos un émbolo que gira y entonces destruye el tejido. Se le agregan generalmente enzimas que rompen las uniones intercelulares y entonces se disgrega todo el tejido. Esto se somete a una pequeña centrifugación que hace que las células vayan al fondo, formen un precipitado, y arriba quede el líquido. Estas células luego se pueden poner en una cápsula de Petri y se introducen en una incubadora, abajo a la derecha, donde se conserva la temperatura del cuerpo, 37 grados, y hay una concentración alta de dióxido de carbono equivalente a la que hay en el interior de nuestro organismo. Para realizar este procedimiento debe mantenerse la esterilidad para que no se contaminen con organismos procariontes, y eso se realiza en flujos laminares, que está la foto arriba a la derecha, donde se mantiene la esterilidad y entonces favorece el desarrollo de los cultivos. Los cultivos entonces se mantienen en las estufas, en las incubadoras, permitiendo que las células proliferen. Una vez que proliferan y abarcan toda la superficie, pueden otra vez disgregarse y hacerse un cultivo secundario. Sobre estas células del cultivo primario o del cultivo secundario, se pueden realizar experimentos y obtenerse resultados. También hay algunas células codificadas genéticamente que tienen la capacidad de proliferar indefinidamente y que yo las puedo congelar en un tubo de nitrógeno líquido como el que está abajo a la derecha, abajo de la incubadora, lo pueden apreciar abajo, ese tubo grande, donde en nitrógeno líquido a menos 160 grados se pueden conservar por mucho tiempo estas células, estas líneas celulares. Luego, cuando quiero utilizarlas de nuevo, las descongelo y las cultivo nuevamente. Esto me permite entonces realizar experimentos in vitro, o sea, en cultivos celulares. Este es un microscopio
que es invertido. Se llama invertido porque tiene los objetivos abajo en lugar de tenerlos arriba, como el de los trabajos prácticos de histología que tienen ustedes, que tienen los objetivos arriba. Este tiene los objetivos abajo para poder ver en la parte inferior de la cápsula de Petri a las células en cultivo. Esto es un microscopio óptico invertido que nos permite observar a las células en cultivo. Y acá tenemos la muestra de dos cultivos celulares. Arriba a la izquierda un cultivo celular que se observa sin que las células estén teñidas, observándolas con una modificación de los rayos, llamada contraste de interferencia diferencial, que me permite observar a las células como con relieve, ¿sí? Y me permite reconocerlas sin necesidad de colorearlas. En la imagen que tenemos abajo a la derecha, observamos células en un cultivo celular, observadas con el mismo tipo de técnica, pero las cuales además tienen color. Yo estoy observando estas células en un microscopio invertido de epifluorescencia, es decir, que emite radiaciones que al impactar con un fluorocromo, hacen que ese fluorocromo emita luz en el margen visual. De esta forma, yo puedo apreciar en estas células, en verde, el núcleo, porque estas células se les ha introducido ADN que codifica para un gen que se transcribe y se traduce en una proteína fluorescente verde. Entonces, cuando yo lo veo con el microscopio de fluorescencia, veo que el núcleo fluorece porque ahí está esta proteína fluorescente verde que es inocua para el desarrollo, para la vida de la célula. Y por otro lado, en rojo veo en el citoplasma un colorante vital es que no daña a la célula, que se une a las mitocondrias. Entonces, yo en este cultivo celular estoy observando la fluorescencia de una proteína verde y la fluorescencia de un marcador de mitocondrias. Entonces, puedo observar los resultados de la experimentación en estas células en cultivo que pueden haber sido sometidas un grupo al tratamiento con una droga y otro ser un control, es decir, no se los somete a la acción de nada y se los compara para ver cuál es el efecto de la droga que estoy estudiando. Entonces hemos visto estudios in vivo, estudios in vitro, y nos queda por ver los estudios libres de células que se obtienen a través del método de fraccionamiento subcelular. El fraccionamiento subcelular es el conjunto de métodos y técnicas que tienen como objetivo obtener fracciones puras o enriquecidas de un determinado componente celular. Por ejemplo, si vemos a la izquierda, vesículas del retículo endoplasmático y ribosomas. En el segundo gráfico, vesículas del retículo endoplasmático rugoso llamadas microsomas. Más abajo, mitocondrias y lisosomas. Más abajo, núcleos. Y acá está representado el procedimiento en forma sintética, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Entonces, el fraccionamiento subcelular busca purificar o separar distintos componentes celulares para poder trabajar luego con alguno de ellos. En la etapa 1 se produce la ruptura mecánica del tejido. Por ejemplo, a la izquierda tenemos hígado. Se cortan las porciones de hígado y se la pone en un tubo. Y luego se lo tritura en forma mecánica con este aparato, que funciona como émbolo que gira, y lo va triturando. Se pueden agregar también enzimas o soluciones con detergentes para facilitar esa disgregación. Y se forma entonces lo que se llama homogenato, que lo vemos en marrón en este tubo de la derecha. El homogenato, como muestra el gráfico de la derecha, tiene mezclados todos los componentes de ese tejido, los componentes de la matriz extracelular y los componentes de las células que, si fueron tratadas con detergente, se rompieron porque destruyeron las membranas. Entonces, en ese mismo homogenato tenemos núcleos, mitocondrias, microsomas, que son las vesículas que se forman a partir de la ruptura del retículo endoplasmático rugoso y liso. Tenemos ribosomas y tenemos componentes del citosol, y acá no los dice, pero también de la matriz extracelular. Es decir que hemos realizado el primer paso, que es la ruptura del tejido, y tenemos todos los componentes del tejido disueltos en un homogenato. El paso siguiente es separar esos componentes.
¿Cómo se separan esos componentes? Mediante un proceso llamado centrifugación diferencial. La centrifugación consiste en someter a estos componentes del homogenato a presiones de fuerza gravitatoria mayor que la fuerza gravitatoria normal, varias veces mayor, de forma tal que los componentes que están en este homogenato se van a ir moviendo hacia el fondo, los que tengan mayor densidad, los que tengan menos densidad van a quedar flotando. Entonces, la centrífuga hace que gire a gran velocidad el tubo que tiene el homogenato, de forma tal que los componentes más densos vayan al fondo, los menos densos queden flotando. De forma tal que vamos a tener un precipitado o pellet que se ve en el fondo de color blanco y un sobrenadante. Entonces, tenemos el homogenato, lo sometemos a 1000 fuerzas de gravedad, 1000 G durante 10 minutos. Entonces obtenemos un pellet de células enteras y núcleos. Separamos esa porción y nos quedamos con el sobrenadante. Y a ese sobrenadante lo sometemos a 20.000 G durante 20 minutos. Y obtenemos otra vez un pellet y un sobrenadante. En este caso, el pellet que está representado en rosa va a estar formado por los componentes más pesados de las células que han quedado luego de que se separaron las células enteras y los núcleos, que son las mitocondrias, los lisosomas y los peroxisomas. Me quedo con ese pellet, entonces ya separé las mitocondrias, los lisosomas y los peroxisomas en ese pellet. En el pellet anterior me quedé con núcleos y algunas células enteras, y ahora me quedo con el sobrenadante, y ese sobrenadante lo someto nuevamente a ultracentrifugación, pero esta vez a 80.000 G por más tiempo, por 1 hora, y obtengo un pellet, que está representado en celeste, en el cual obtengo a los microsomas, es decir, a las vesículas que se rompieron a partir del retículo endoplasmático, liso y rugoso. Me quedo otra vez, separo los microsomas para trabajar con ellos, y el sobrenadante lo someto a otro periodo de ultracentrifugación, esta vez de 100.000 G durante 3 horas, y entonces voy a obtener un pellet con ribosomas y grandes macromoléculas y un sobrenadante donde tenga otros componentes del citosol que tengan menor densidad. De esta forma, obtengo distintas fracciones celulares y puedo trabajar con esas fracciones celulares en forma aislada. ¿Cómo sé que esas fracciones celulares son realmente las que yo busqué? Lo puedo determinar, por ejemplo, evaluando la actividad enzimática de alguna enzima que yo sé que está en una determinada organela. Por ejemplo, si yo quiero saber si la fracción mitocondrial mía es realmente la fracción mitocondrial, puedo agregar un sustrato de la enzima citocromo oxidasa que está en las mitocondrias, y el sustrato que le agrego es un sustrato tal que cuando es procesado por esa enzima me va a dar un producto que es insoluble y que lo voy a poder identificar con un determinado color. Entonces, si yo a la fracción la someto a la acción de esta enzima, le agrego el sustrato, a la acción le agrego un sustrato, si está la enzima, es decir, si están las mitocondrias, me va a dar el producto coloreado y lo voy a ver. Si no es la fracción mitocondrial o hay pocas mitocondrias, no voy a obtener o voy a obtener poca cantidad del producto y por lo tanto menor cantidad del color. Y voy a saber que esa fracción está menos enriquecida en mitocondrias. Si quiero saber si son los microsomas, puedo hacer lo mismo con otra enzima que se encuentra en los microsomas. Si quiero saber si es el citosol, puedo utilizar un sustrato de otra enzima que se encuentre en el citosol. Otra forma de evaluar si realmente obtuve la fracción indicada es observar al microscopio electrónico las fracciones subcelulares. Por ejemplo, a la izquierda tengo fracciones nucleares, que yo las reconozco por la morfología. En el medio tengo fracciones mitocondriales y a la derecha la fracción microsomal con vesículas con ribosomas del retículo endoplasmático rugoso y otras sin ribosomas del retículo endoplasmático liso. De esa forma, entonces, confirmo, mediante una técnica bioquímica o de microscopía electrónica, que realmente he purificado la fracción que quiero y puedo trabajar estudiando una determinada reacción en cualquiera de esas fracciones, utilizando entonces una metodología libre de células.
que he obtenido esos componentes a través del fraccionamiento subcelular. Otra forma de separar componentes disgregados en la homogeneización es utilizar centrifugaciones pero con gradientes de densidad. Es decir, tengo distintas concentraciones, por ejemplo, de sacarosa, y entonces los elementos que se centrifuguen se van a separar dependiendo de densidad. Entonces, por ejemplo, los microsomas van a quedar más abajo que los ribosomas sueltos y las mitocondrias más abajo todavía. Y de esa forma las puedo separar. O también lo puedo utilizar para separar macromoléculas entre sí. Por ejemplo, por ultracentrifugación con gradientes de sacarosa, puedo separar en un tejido nervioso las sinapsis, los componentes pre- y postsinápticos de una sinapsis química. Entonces, de esa forma hemos terminado de analizar la metodología científica en cuanto a que utiliza un método en el cual a partir de experimentos con pocos animales se puede generalizar a todos los animales de la especie. Y cómo muchos de los mecanismos moleculares se conservan en la evolución, muchas veces se ha visto que esos mecanismos se pueden transferir a otras especies pluricelulares. Eso es lo que nos permite entonces emplear modelos experimentales para adquirir conocimientos, por ejemplo, sobre la fisiología del cuerpo humano. Entonces tenemos distintos modelos, desde organismos unicelulares a pluricelulares que varían en su complejidad. Y a su vez esos modelos los puedo utilizar y analizar en distintos niveles de complejidad. Puedo utilizar experimentos in vivo, experimentos in vitro en cultivos celulares y experimentos con componentes que separados de las células, es decir, libres de células. Pasamos entonces a ubicarnos ahora en la última parte de la clase en la posición del médico. Hasta ahora nos hemos ubicado en la posición del científico y hemos hablado de la metodología científica. Ahora vamos a ponernos en el lugar del médico. El médico puede solicitar estudios complementarios para llegar a un diagnóstico sobre la patología que tiene el paciente o para también establecer una predicción sobre la evolución del paciente y que pueden ayudar para definir cuál es el tratamiento adecuado para ese paciente. Entonces, para realizar esos estudios se obtienen muestras que pueden tener distintos orígenes. La muestra más común que ustedes saben que se utiliza es la muestra de sangre. Arriba tienen cómo se obtiene con una jeringa y una aguja la muestra de sangre. Esa muestra de sangre se puede dejar que precipite, si se pone un anticoagulante, se permite que precipite, entonces abajo van a quedar los glóbulos y arriba el plasma. O puede trabajarse con esa muestra antes de que se separen, pero en general se permite la separación entre los glóbulos y el plasma y se puede trabajar con los glóbulos o con el plasma. También se pueden obtener muestras para realizar estudios de otras ubicaciones. Por ejemplo, si tenemos algún problema relacionado con la sangre, con los elementos formes de la sangre, se puede tomar una muestra de médula ósea. La médula ósea es donde se forman los elementos sanguíneos, los elementos formes de la sangre, entonces se puede punzar la médula ósea que está en el hueso coxal, por ejemplo. Se puede obtener una muestra por aspiración en la cual se obtienen células solas, o se puede obtener una muestra en la cual se saca un bocado y en la cual se puede cortar y observar al microscopio. ¿Qué diferencia tienen estas dos muestras? Si obtengo solo células, pierdo la organización del tejido y obtengo las células por separado. Mientras que si saco un tubito de tejido, yo puedo cortarlo y observar cómo esas células están organizadas en el tejido, es decir, conservo la organización tisular. Se puede hacer, por ejemplo, si hay una persona que tiene acidez, se puede hacer una endoscopía alta, ¿sí? A la derecha estamos viendo, y si hay alguna lesión, se puede obtener una muestra de esa lesión, una biopsia, para también poder estudiarlas en el microscopio. O puedo también obtener muestras para hacer cultivos.
Cultivos para ver si crecen bacterias o cultivos celulares. Y abajo tenemos otro ejemplo de biopsia. Biopsia es una muestra de tejido que conserva la estructura tisular y entonces permite que ser estudiada al microscopio. Abajo entonces tengo la forma en la cual se obtiene una muestra de piel para ser estudiada también en microscopía. Entonces, acá tenemos un esquema conceptual sobre distintas técnicas y formas de obtención de las muestras, tanto en el trabajo científico, en modelos experimentales, como a partir de pacientes en la consulta médica. Entonces, este esquema conceptual nos muestra que se pueden obtener muestras de distintas formas de modelos experimentales animales que se utilizan en un trabajo científico. O se pueden obtener muestras de un paciente, por ejemplo, obtención de plasma o obtención de tejido, ¿sí? Mediante una biopsia. Ahora bien, esas muestras que yo obtengo, yo puedo querer analizarlas conservando su forma. Por ejemplo, quiero analizar las células, la forma, los componentes celulares, o cómo están organizadas las células formando tejidos y cómo esos tejidos están organizados formando las distintas capas de un órgano. Entonces, esa muestra puedo tener que conservarla, por ejemplo, biopsias o elementos formes de la sangre o células de cultivo. Entonces, las tengo que obtener, fijarlas para conservar su estructura. Si son células de la sangre o células de cultivo, las puedo fijar y observarlas directamente al microscopio con o sin coloración. Si son porciones de tejido, necesito cortarlas para verlas en el microscopio y las puedo colorear o no. Entonces, conservo la estructura para observarlas al microscopio. Es lo que tenemos a la izquierda en este gráfico, donde dice biopsia, elementos formes de la sangre o células en cultivo. Ahora bien, la muestra puede ser que yo la quiera utilizar para hacer estudios bioquímicos o estudiar alguna molécula sin que me importe la localización. Entonces yo puedo obtener plasma, que es líquido, o obtener un tejido y homogeneizarlo para estudiar la cantidad de una proteína, la cantidad de una enzima o la actividad de una enzima. Entonces, a ese material puedo realizar estudios al homogenato o realizar un fraccionamiento subcelular y luego estudiar el homogenato. Entonces, a la izquierda del gráfico tenemos muestras que conservan la estructura y las observo al microscopio. Puedo observarlas realizando técnicas histológicas o citológicas de rutina, donde con coloraciones habituales puedo poder discernir cuáles son los distintos componentes celulares, por ejemplo, núcleo y citoplasma, y la matriz extracelular. O puedo realizar estudios para obtener la ubicación de proteínas dentro del tejido. Por ejemplo, utilizando la técnica de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia. Mediante estas técnicas yo puedo localizar en el tejido la ubicación de la proteína que yo quiero estudiar. Y esto lo puedo aplicar para muestras provenientes de animales de experimentos o de cultivos celulares de trabajos experimentales o muestras de tejido de humano que se obtuvieron para hacer un diagnóstico, por ejemplo. Yo puedo utilizar también técnicas para detectar la ubicación de ARN mensajeros en el tejido. Por ejemplo, utilizando la técnica de hibridación in situ. O puedo localizar la ubicación de proteínas si yo a un cultivo celular, por ejemplo, o a un organismo pluricelular sometido a experimentación, le agrego los genes que codifican para proteínas fluorescentes y entonces yo en el microscopio de epifluorescencia, que es un tipo de microscopio óptico, puedo visualizar la ubicación de esas proteínas fluorescentes. Entonces, el esquema en la parte izquierda me muestra cómo conservando el tejido y sometiéndolo a distintas técnicas, yo puedo observar las características de las células, cómo están organizadas en los tejidos, o de las células con sus componentes celulares como el núcleo y el citoplasma, o cómo puedo ubicar dentro del tejido proteínas o ácidos nucleicos. Y por otro lado, a la derecha, tengo que puedo obtener material que no conserve su estructura. Puedo obtener plasma
que es líquido, o puedo hacer un homogenato, y ese homogenato, a partir del homogenato puedo hacer un fraccionamiento subcelular, lo que no es muy frecuente en la práctica médica, es más frecuente en la investigación, o de ese homogenato puedo purificar determinadas moléculas, por ejemplo, ADN, ARN o proteínas. Y entonces después puedo hacer estudios para analizar esas proteínas o esos ácidos nucleicos. O puedo estudiar, por ejemplo, funciones enzimáticas. Entonces, a partir de esa purificación, yo puedo realizar técnicas de análisis que me permita, por ejemplo, mediante la técnica de electroforesis, separar por carga eléctrica y por tamaño distintas proteínas o distintas moléculas de ácidos nucleicos. Puedo realizar, luego de electroforesis, otros estudios que me permitan identificar la presencia y la cantidad relativa de ADN mediante la técnica de Southern-Blot, de ARN mediante la técnica de Northern-Blot o de proteínas mediante la técnica de Western-Blot. O puedo utilizar el ADN y amplificarlo mediante la técnica de la reacción en polimerasa en cadena, o puedo purificar ARN y mediante una transcriptasa reversa producir ADN complementario y luego ese ADN amplificarlo mediante la técnica de PCR y poder estudiar la presencia o no de una determinada molécula. Con estas moléculas purificadas yo también puedo manipularlas, puedo manipular, por ejemplo, los ácidos nucleicos y producir moléculas recombinantes, es decir, que tengan distintas porciones de ADN y que yo puedo después, fíjense la flecha hacia arriba a la izquierda, puedo introducir esas moléculas modificadas, esos ácidos nucleicos modificados en modelos experimentales y ver qué efecto tienen esas moléculas modificadas en los modelos experimentales. También puedo utilizar una técnica que vamos a ver en la segunda clase, que es la técnica de CRISPR-Cas, que me permite producir mutaciones en el ADN de individuos o de células para evaluar, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de esas mutaciones. Entonces, en este esquema conceptual, ustedes pueden ver que en el trabajo científico, como en la consulta médica, se obtienen muestras de tejidos. Yo puedo conservar la estructura de esas muestras o puedo destruirlas. En el primer caso, puedo observar en el microscopio la organización del tejido, la forma y la estructura de las células de la matriz extracelular, incluso la ubicación y la distribución de proteínas o ácidos nucleicos. A la derecha, puedo utilizar ese homogenato o ese plasma para purificar ADN, ARN o proteínas y realizar estudios de esas proteínas, esos ARNs o esos ADNs. ¿Sí? Y también puedo manipular los ácidos nucleicos y volver a introducirlos en modelos experimentales e incluso actualmente se pueden introducir en humanos para realizar tratamientos. Por último, si nosotros analizamos el flujo de la información genética, cómo se expresa la información genética, podemos ir, si observamos la parte central del gráfico, desde el ADN, pasando por los ARNs, a las proteínas. Y tenemos distintas técnicas que nos permiten analizar las moléculas en esos distintos niveles de expresión génica. Por ejemplo, hay técnicas que nos permiten analizar el ADN. Por ejemplo, técnicas que nos permiten amplificar el ADN, tener muchas muestras, PCR, qPCR, secuenciar, es decir, obtener la secuencia del ADN, reconocer moléculas de ADN mediante la unión de dos moléculas distintas por complementariedad de bases, mecanismo que se llama hibridación, o puedo modificar el ADN mediante técnicas de edición. Todo eso lo pueden ver a la izquierda. Las técnicas que ven a la izquierda actúan sobre el ADN y me permiten analizar el ADN a nivel de genes o porciones de ADN individuales. Si vamos a la derecha, en el gráfico, donde dice genoma, hay técnicas que me permiten analizar todo el genoma
o trabajar sobre todo el genoma, por ejemplo, hibridación en micromatrices, técnicas que mediante la hibridación me permiten reconocer distintas porciones de todo el genoma, es decir, de todo el ADN de una célula o de un tejido. O técnicas de secuenciación masiva, es decir, que me permiten saber la secuencia de todo el ADN, de todo el genoma de una célula o de un tejido. Entonces, a la izquierda tenemos las metodologías que me permiten trabajar sobre el ADN, sobre porciones de ADN, y a la derecha sobre todo el ADN. Si vamos hacia abajo tenemos ARNs, a la izquierda técnicas que me permiten trabajar sobre moléculas individuales de ARN, y a la derecha transcriptoma, que significa el análisis del conjunto de ARNs de una célula o de un tejido. Entonces tenemos distintas técnicas que me permiten a la izquierda analizar ARNs individuales, como por ejemplo RT-qPCR, hibridación in situ, Northern blot, o editar, modificar ARNs mediante ARNs de interferencia. Y a la derecha, técnicas que me permiten, mediante la hibridación o la secuenciación masiva seguidas de la retrotranscripción, es decir, yo puedo purificar ARNs, utilizar una transcriptasa inversa que me convierta ese ARN en ADN, y luego, por hibridación, reconocer todos los ARNs de la célula o del tejido, o por secuenciación masiva, reconocer la secuencia de todos los ARNs de esa célula o de ese tejido. Por último, si vamos a las proteínas, a la izquierda tenemos las técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia que me permiten detectar una proteína específica en el tejido, ver su distribución. La técnica de Western blot, que me permite detectar por la reacción antígeno-anticuerpo la cantidad relativa y el peso molecular de una proteína. La citometría de flujo, que me permite separar, por ejemplo, células dependiendo de la presencia de una proteína específica. La cristalografía de rayos X, que me permite ver la estructura tridimensional de una proteína. Y la espectrometría de resonancia magnética nuclear, que también me permite reconocer la estructura de una proteína. Eso, a la izquierda, me permite trabajar sobre proteínas individuales. A la derecha tenemos una técnica que me permite investigar el proteoma, es decir, el conjunto de proteínas de una célula o de un tejido, que básicamente tiene dos pasos: la electroforesis o cromatografía, que me permite separar las proteínas de un tejido, y luego de romperlos, esas proteínas, se puede analizar mediante una técnica llamada espectrometría de masas, que me permite analizar y tener el conocimiento de todas las proteínas de una célula o de un tejido. Entonces, este esquema nos muestra que hay técnicas que me permiten analizar y manipular el ADN. Hay técnicas que me permiten analizar y manipular los ARNs. Y hay técnicas que me permiten analizar y manipular las proteínas. A la izquierda tenemos las técnicas que nos permiten trabajar a nivel de una sola molécula, detectar, trabajar sobre una sola molécula o una porción de ADN, un ARN o una proteína. Y a la derecha, aquellas técnicas que me permiten tener información del conjunto de las moléculas en una célula o en un tejido, es decir, del genoma, del transcriptoma o del proteoma. Sobre algunas de estas técnicas es que vamos a hablar en la clase siguiente. Entonces, para sintetizar los contenidos de los cuales hablamos en la clase de hoy. Primero hablamos sobre los niveles de organización de la materia y cómo las distintas ciencias utilizan distintos instrumentos para estudiar los distintos niveles de organización de la materia. Luego hablamos de la metodología científica. Hablamos del método inductivo y de los trabajos científicos. Hablamos de los modelos experimentales y de los estudios in vivo, in vitro y libres de células. En tercer lugar, hablamos de la metodología deductiva que utiliza el equipo médico para emplear conocimientos generales obtenidos por la ciencia para resolver casos particulares de los pacientes. Y por un esquema global de las metodologías de estudio de los tejidos, células y macromoléculas, según la forma de obtención y procesamiento de las muestras, según el nivel, la relación con el nivel de expresión génica y en relación al número de moléculas analizadas.
Esto entonces resume lo que hemos hablado hoy, y para la clase próxima, es decir, la segunda clase, vamos a trabajar sobre las principales técnicas que nos permiten estudiar proteínas y ácidos nucleicos, en forma individual o en forma global. Muchas gracias, hasta la próxima.